Gracias, María. Seguro que muchos de ustedes se han preguntado estos días si es normal este calor tan pronto. Nosotros también, y vamos a tratar de responder a esa pregunta con Miguel Ángel Saz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, nos preguntamos si es normal este calor tan pronto y, por tanto, si eso se debe en parte o en su totalidad al cambio climático. Es que la palabra normal en climatología suele referirse a la media de periodos de 30 años. Periodos que se utilizan como referencia pues para entender lo que es normal en precipitación o en temperatura en relación a esos valores medios, ¿no? Y estamos habituados a hablar de normalidad en relación al periodo 61-90, 71-2000, 81-2010, en función del periodo que se tome como referencia. Esto, teniendo en cuenta esos periodos, no ha sido habitual, es decir, estos calores tan tempranos, temperaturas tan elevadas, no han sido lo habitual, pero parece que va a ser lo normal en las próximas décadas. Es decir, la tendencia es a que haga más calor, el verano se está alargando en torno a 40 días, lo que serían días que podemos considerar desde el punto de vista meteorológico de verano. Se han alargado 40 días tanto al inicio de la estación, un poquito más al inicio de la estación, como al final de la estación, ¿no? Con lo cual esto no es normal, pero va a ser la normalidad de las próximas décadas. Y esa tendencia hacia la normalidad en las próximas décadas, como decía, ¿es algo natural o hay una serie de factores detrás? ¿Hemos contribuido nosotros a que eso se acelere? No, yo creo que ese debate está superado desde hace tiempo. Quiero decir que el clima ha variado de forma natural a lo largo de la historia de la Tierra, ha variado. Si nos vamos a los últimos siglos, también tenemos la certidumbre de que han existido variaciones importantes en las condiciones climáticas, tanto en la temperatura como en la precipitación, sobre todo en la temperatura, ¿no? El siglo X, siglo XI, por ejemplo, fueron siglos cálidos. Luego, después, en el siglo XIV, siglo XV, se entró en una fase muy fría, el episodio cálido medieval, la pequeña edad del hielo, que seguramente es el episodio frío, uno de los episodios más fríos de los últimos 10.000 años, y terminó en el siglo XIX, ¿vale? Y a partir de entonces es cuando realmente empieza el ser humano a ejercer una influencia sobre el sistema climático de mano de la masiva emisión de gases con efecto invernadero. En realidad los modelos dirían que ahora estaríamos en una fase casi de enfriamiento, de ir hacia temperaturas más bajas. Los datos están demostrando que no es así y se está viendo, y los modelos están demostrando que la influencia antrópica está siendo aquí clave, es decir, esa masiva emisión de CO2, de metano, de otros gases con efecto invernadero son los que están condicionando cuál está siendo el comportamiento del clima en las últimas décadas. Esa es la explicación, ¿no? para lo que está pasando, y eso que hay quien sigue negándolo, ¿no? Sigue diciendo que esto es normal y que pasará. Bueno, la verdad es que los discursos negacionistas tuvieron mucha fuerza, porque del cambio climático se empezó a hablar con cierta profusión a finales de los años 90. Ya en el 95-96 ya empezó a trabajarse más en serio sobre cambio climático, pero fue a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando ya, digamos que esto se empezó a socializar el tema del cambio climático en el sentido de llevar el debate a la sociedad, ¿no? En 2005-2006 hubo bastante impacto del discurso negacionista, y esto parece que se había laminado, parece que había desaparecido, pero sí que es cierto que en los últimos años de nuevo estamos escuchando un discurso negacionista que no viene de la mano de los científicos, donde hay un consenso bastante evidente, tanto de los que trabajan en física de la atmósfera, como la gente que trabaja en climatología, como cualquiera que trabaje en sistemas naturales e incluso en actividades antrópicas, de que el cambio climático está allí y nos está afectando y que tiene un origen antropogénico. Pero ahora realmente estamos volviendo a escuchar algunos discursos negacionistas, ¿no? Y bueno, pues ahí me recuerdan un poco al chiste ese del conductor de la autopista, que escucha por la radio que va un conductor en dirección contraria y dice que no va uno, que van cientos. Pues un poco el negacionista es ese, ¿no? El que va en dirección contraria, pero se cree que va en la dirección correcta. Y a estos casos también en muchas ocasiones se suma esa percepción, esa sensación de que como no es algo inmediato, ¿no? Como no nos va a tocar a nosotros, pues hay quien no quiere verlo, ¿no? Pero está más cerca de lo que parece. Pero inmediato es. Hace poco, creo que desde aquí lanzasteis la noticia del glaciar de Laneto, que prácticamente estaba en una situación todavía mucho peor que la del año pasado. Estamos sufriendo estas olas de calor, estamos sufriendo también olas de frío importantes que no son tan frecuentes, no están creciendo en frecuencia, pero también las estamos teniendo. Es decir, el cambio climático lo tenemos aquí. En cambio climático hay tres palabras que son clave, que son la de identificación, mitigación y adaptación.
Identificación, pues bueno, es ver qué es lo que está pasando, no solamente sobre el clima, no solamente sobre el sistema climático, sino todos los sistemas naturales y las actividades antrópicas. La mitigación iría de la mano de la reducción de emisiones, ¿vale? Y la adaptación está en ver qué es lo que está pasando con el clima para nosotros tomar medidas para adaptarnos a esa situación, ¿vale? En adaptación se suele pedir que las proyecciones a futuro nos digan qué es lo que va a pasar. Pero es que lo que va a pasar ya está pasando. Es decir, esa adaptación ya podemos desarrollarla porque ya sabemos lo que está pasando con la temperatura, sabemos lo que está pasando con la precipitación y tenemos que poner esas medidas de adaptación, ¿no? Has mencionado al Pirineo, lo que está ocurriendo, si te parece vamos a verlo, porque como decimos, ni el Pirineo se libra del calor, eso tiene efectos devastadores también sobre los glaciares. Después de las altas temperaturas de mayo y de esta ola de calor, apenas queda ya nieve. El Pirineo apenas tiene nieve para proteger el hielo de los glaciares y no parece que esta tendencia vaya a cambiar. Según los expertos, con el cambio climático, los glaciares están condenados a desaparecer. Bueno, pues estamos en una situación que sería más típica ya de mediados de julio o incluso finales que de las fechas en las que estamos, ¿no? A nivel general, a plazos largos sí que cada vez la situación va a tender a ser pues más como estamos teniendo este año, pero menos cantidad de nieve, menos aguante de la nieve, más exposición del hielo y por tanto una situación de pérdida de masa, que es lo que demuestran todos los estudios. La reserva de nieve en el macizo Aneto Maladeta, según los últimos datos, estaba a final de mayo en unos 11 hectómetros cúbicos. Los últimos 3 años para estas fechas rondaba los 40. La falta de nieve tiene muchas consecuencias. Hay una pérdida paisajística porque son un elemento incluso de identidad del Pirineo, de la gente del Pirineo, de los valles. Y hay repercusiones también pues, en el propio acceso a la montaña, tanto en invierno, para temas de esquí de montaña, etcétera, como sobre todo en verano. Y esto se traduce también en el aumento de los rescates que se llevan a cabo en alta montaña. Esto, como decíamos, es una consecuencia que no hay que esperar a verla, está ahí ya, ¿no? La estamos viviendo ya este 2022. Sí, la tendencia de los glaciares, hay compañeros en el Instituto Pirenaico de Ecología que llevan décadas estudiando la evolución de los glaciares y es clara, ¿no? Y además está en línea con el calentamiento que está sufriendo el planeta. Lo cierto es que ya decía antes, todos los sistemas naturales se están comportando de acuerdo a ese calentamiento. Ya no son solo las estaciones meteorológicas las que están diciendo que cada vez hace más calor, que cada vez tenemos más olas de calor, que van a ser más frecuentes, olas de calor como las que hemos tenido, las estamos teniendo todavía, porque todavía en Zaragoza estamos padeciendo ese calor. Se estima que ahora, ya en la actualidad, no hacia futuro, ahora en la actualidad son 5 veces más frecuente que eran en los años 70, en los años 80, lo decía antes. El verano está durando 80 días más. 80 días más. Hoy decía vuestra compañera que el verano comenzaba ahora, que empezaba a las 11:15, pero es que la percepción que tenemos es que llevamos ya un mes de verano. Ahí están esas 2 o 3 semanas de adelanto de esta situación, ¿no? Y los sistemas naturales están intentando adaptarse a esta situación, pero es que los cambios son demasiado rápidos. ¿Y qué supone, en este caso, por ejemplo, para el Pirineo, que a estas alturas del año esté, como hemos visto, ¿no? prácticamente sin nieve? Eso tiene más consecuencias, ¿no? Sí, bueno, ya la nieve es digamos, esa parte más visible, ¿no? Que a nosotros, desde ese punto de vista, si quiere sentimental, puede afectarnos más por la desaparición de esos glaciares pirenaicos que conocemos, ¿no? De esos pequeños reductos glaciares que puede haber allí, pero realmente aquí hay afecciones importantes a todos los sistemas. Lo decía antes, los sistemas naturales se adaptan a situaciones de cambios en el clima, lo han hecho históricamente, pero estos cambios están siendo muy rápidos y ya no solo la tendencia, sino esos eventos extremos que realmente están golpeando a los ecosistemas y hacen que la tensión que están sufriendo sea mucho mayor. Porque hoy estamos hablando de calor, de temperaturas extremas, pero lo cierto es que esos fenómenos también lo estamos viendo en el lado extremo. Pasó, por ejemplo, hace relativamente poco con Filomena, ¿no? Con ese temporal tan extremo de nieve, y también en zonas donde las inundaciones son mucho más agresivas que antes, que hace relativamente poco, ¿no? Sí, decías lo de que el cambio climático lo vemos lejos en el tiempo y en el espacio a menudo, ¿no? Porque tenemos siempre esa imagen icónica del oso polar que está sobre una masa de hielo allí perdido en el océano y que se va a derretir el hielo y va a desaparecer. Yo creo que este tipo de imágenes icónicas y tan repetitivas
afectan un poco a la percepción que la gente puede tener sobre el problema del cambio climático, ¿no? Más allá de los discursos que pueda haber en este caso negacionistas. Pero es que el año pasado hubo zonas de Aragón que tuvieron una amplitud térmica de 60 grados, amplitud térmica absoluta, entre los 20 bajo cero que se alcanzaron en Filomena, y hubo temperaturas máximas registradas en los observatorios, tanto en Calamucha como en Daroca como en Teruel, que estuvieron rondando los 40 grados. Y no lo superaron, no lo recuerdo si fueron 39 con algo o llegó a los 40 grados. Estamos hablando de una amplitud térmica absoluta de 60 grados. Y es que realmente el cambio climático supone un incremento significativo de las olas de calor, pero no la desaparición de las olas de frío. Las olas de frío también van a existir, van a ser menos frecuentes, pero también van a aparecer allí, ¿no? Y para que todos podamos ser un poco más conscientes de la situación, un grupo de científicos españoles ha participado en el diseño de una herramienta con la que muestran cómo sería el planeta con un calentamiento de hasta 4 grados. Uno de esos científicos es el director del Instituto de Física de Cantabria, al que incorporamos a esta entrevista, José María Gutiérrez. Buenos días. Hola, buenos días. José Manuel Gutiérrez. José Manuel, buenos días. Si uno trastea un poco con esa herramienta, enseguida se da cuenta de las graves consecuencias que tendrá no actuar ya sobre ese cambio climático, ¿no? Sí. La herramienta lo que hace es nos muestra los distintos escenarios futuros a los que podremos llegar. Depende la mitigación, depende pues cómo combatamos el cambio climático. Para de esa manera ilustrarnos pues cómo variaría el clima en un escenario futuro a 1,5 grados o a 2 grados, que estarían dentro de los acuerdos de París. Eso es lo deseable, digamos, o fuera de ahí, en un mundo a 3 que se haya calentado hasta los 3 grados o que se haya calentado hasta los 4 grados. Y ahí uno puede mirar una serie de variables y de índices. Por ejemplo, hay un índice concreto que es los días con temperatura máxima superior a 40 grados, que están relacionados, dan información sobre estos episodios de olas de calor, y ver, pues, al jugar con la herramienta, pues, ver qué es lo que ocurre. O sea, qué ocurrirá con olas de calor como esta tan tempranera que hemos tenido este año en el futuro. Serán más frecuentes, menos frecuentes, etcétera. En ese atlas comprobamos lo que ocurre en cuanto al aumento de temperatura, también con las precipitaciones. En algunas zonas lloverá mucho más, en otras habrá sequía, también más incendios. En cierto modo eso ya lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Sí, claro. En la herramienta uno puede mirar también cuáles son las tendencias históricas a nivel regional que se están viviendo. Bueno, esta herramienta es parte del informe del IPCC, del último informe, el sexto, y en este informe, digamos que una de las novedades más importantes ha sido que se ha empezado a hacer un análisis regional. Lo que se hablaba antes de que la gente ve el cambio climático pues lejos en el espacio y en el tiempo. Aquí ya aterrizamos un poco el espacio en regiones concretas. Por ejemplo, la región mediterránea es una de las que se puede analizar en la herramienta. Entonces, ahí se puede ver cuáles de todos esos índices y todos esos fenómenos severos, meteorológicos, pues están cambiando ya en cada una de esas regiones, y cómo se proyecta que cambien en cada uno de esos escenarios futuros. Entonces, por ejemplo, por volver al tema de las olas de calor, si uno analiza pues qué ocurre en junio, porque en la herramienta puedes definir la estación del año en la que quieres mirar los datos, digamos, ¿no? Si uno mira qué ocurre en junio con el número de días con temperatura máxima mayor de 40 grados, pues ve que es muy inusual que ocurra ningún día. O sea, lo normal es que en junio no haya ningún día con temperatura superior a 40 grados. O sea que esta ola de calor es inusual. Pero si uno mira un escenario futuro, sobre todo si nos vamos por encima de los 2 grados, ve que ya no es tan inusual. De hecho, si uno hace este análisis y mira cómo sería un junio de un mundo a 3 grados o a 4 grados, lo que ve es que es muy parecido a un julio actual. O sea que si nos vamos a esos escenarios futuros, en cuanto al número de días con temperatura máxima superior a 40 grados, los junios del futuro son como los julios de ahora. O sea que hay un cambio, eso significaría un cambio brutal en cuanto a la dinámica pues, de olas de calor, en cuanto a la configuración de los veranos, por poner un ejemplo.
Y en ese pronóstico a futuro, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, como en una ciudad como Madrid, de pasar de medio grado más de temperatura, o sea, de que el planeta se caliente de 1,5 grados a 2 grados, las precipitaciones en la ciudad se reducirían drásticamente. Bueno, yo no sé si es tan así. No se puede hablar de cambios tan locales, al menos con la herramienta que hemos hecho nosotros con el Atlas. Los cambios que se analizan son de una escala espacial un poco mayor. Los cambios locales son debidos a muchos fenómenos, y sí que es cierto que con mayor temperatura en nuestra zona, en la península ibérica, la precipitación va disminuyendo casi linealmente, o sea, pero no es en concreto este resultado del medio grado que me comentas. Llevamos en cualquier caso ya unos cuantos años contribuyendo al cambio climático, por ejemplo con las emisiones de gas invernadero. Eso ya no podemos revertirlo, pero sí tratar de frenar el aumento de la temperatura del planeta. ¿Qué es lo más inmediato que deberíamos hacer? Bueno, ahora se está, digamos, como acuñando un nuevo mensaje negacionista, que es la inacción. Inacción, que quiere decir ya es imparable el cambio climático. O sea, se ha pasado del no existe al es imparable, no se puede hacer nada, entonces sigamos como estamos. Y es completamente falso, no es imparable, ni mucho menos. O sea, es tan evitable como queramos nosotros. Hay margen para parar el cambio climático en 1,5 grados, para dejarlo en la senda de los acuerdos de París, que es lo que, digamos, el objetivo al que todas las naciones se apuntaron en el acuerdo este del Celebrón en París hace ya unos años. Lo que pasa es que implica reducciones importantes. Básicamente, para dejar el clima en 1,5 grados, habría que reducir de aquí a 2030 las emisiones a la mitad. Y para 2050 tener emisiones netas cero. Netas cero quiere decir que lo que emitamos sea lo mismo que lo que absorbe el océano, etc. Entonces eso es un objetivo muy ambicioso, y requiere unos esfuerzos y requiere unas inversiones notables, pero digamos, ese es en la senda en la que se está. Puede ser más o menos inalcanzable desde el punto de vista práctico, pero es en la senda en la que se está desde la última COP, desde la última cumbre del clima en Glasgow. O sea que nada de inacción. O sea, el clima lo podemos parar en 1,5 grados, en 2, si queremos. Hace falta, por tanto, esa voluntad. José Manuel Gutiérrez, director del Instituto de Física de Cantabria, gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, precisamente ese último mensaje es importante, ¿no? Todavía hay margen para actuar, pero lo que no hay es mucho tiempo. No, comentaba el 2030 y el 2050 como fechas clave. Realmente hay que ir a esa limitación de emisiones, y esto conlleva pues bastantes cambios, no solamente cambios a nivel empresarial, a nivel industrial, a nivel político, sino a nivel ciudadano, ¿no? A nivel ciudadano, ¿qué podemos hacer? Bueno, a nivel ciudadano, lo que decía el interviniente anterior, decía de esa inacción, y que ese discurso negacionista va por esa inacción. Eso no es así. Es decir, todos podemos contribuir a reducir las emisiones, desde la mejor climatización en las casas, desde desplazamientos, evitar los desplazamientos en vehículo propio cuando no sean necesarios. Es decir, ahí hay un montón de acciones que podemos desarrollar para limitar nuestras emisiones, incluido el propio consumo, ¿no?, en general. Por ejemplo, en invierno, ¿no?, con las calefacciones, que todavía hay una tarea pendiente de tratar de reducir la contaminación, que en invierno es importante. Sí, y en verano también con los aires acondicionados. Es decir, el problema de las calefacciones sigue existiendo, sigue habiendo muchas viviendas que todavía tienen calefacciones centrales, lo cual es un derroche energético en muchos casos importantes, y también nuestra propia acción de limitar la temperatura a la que tenemos las casas, ¿no? Y ya a otros niveles, a nivel industrial, incluso político, ahí también es fundamental la voluntad, ¿no? Hace falta que los políticos y que las grandes empresas, las que más aportan, se pongan las pilas. Empresas e industrias llevan tiempo ya entendiendo que el cambio climático es un reto para ellas, pero al final tienen que rendir beneficios, y están intentando buscar
cómo desde lo que es la filosofía de la empresa intentar integrar esa lucha contra el cambio climático dentro de lo que es esa filosofía empresarial, ¿no? También las instituciones están haciendo cosas, cada vez se están haciendo más cosas dentro de las instituciones, pero también estamos hablando desde un mundo como el nuestro, que es Europa, y que es bastante diferente a la percepción que se puede tener en otros países en relación a esto, ¿no? O la capacidad de acción que se puede tener en otros países en relación a esto. Bueno, en cualquier caso nos vamos a quedar con ese mensaje. Todavía hay margen y es una cuestión de todos ponernos manos a la obra. Miguel Ángel, gracias por haber estado hoy en Buenos Días, Aragón. Muchas gracias a vosotros.